Empiezan los fuegos artificiales por los bounties. De media, cada uno vale 3.500 euros. Aquí estoy Olin cubriendo a los dos con A7 de corazones. Yo estoy en la Ciega Grande con J5 off. No sé mucho de bounties, pero cubriéndolo me tiro a por el sobre. Primera vez que pongo mi torneo en riesgo. Voy Olin y me cubren. Muy buena situación para doblarme. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el EPT de Barcelona 2025. Hoy vamos a jugar el torneo principal, el main event de este festival del EPT y tiene una inscripción de 5.300 euros. Solamente hay una posible reentrada por día y solamente hay 2 días 1. Hoy es el día 1A, vamos a probar la primera entrada. El torneo empezaba a las 12, es la 1 del mediodía. Si esta saliera mal, podemos seguir intentándolo hoy una vez más y si no, ya mañana otras 2 posibilidades. Va a ser un torneo multitudinario con más de 1 millón de euros para el ganador. Vamos a ver qué podemos hacer en este torneo porque espero que estéis siguiendo todos los vídeos y tuve un buen warm-up en el blog anterior que fue el Estrellas, que yo le llamo, hoy en día se le llama el Open, donde tuve muy buen resultado. Si no habéis visto el blog, os lo dejo por aquí. Sin más dilación, nos vamos a ver qué pasa por las mesas. Play it safe, keep the feelings away. Too late, now I'm falling again. My mistake was that I even stayed. Nos hemos registrado por la aplicación y ahora no nos han asignado sitio todavía, así que tenemos que ir para que nos den el asiento manual. Vamos para allá. Y por cierto, este es el trofeo que nos vamos a llevar. Ahí tenemos a la leyenda del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué. Este tío nunca se pierde el EPT Barcelona. Cuando jugaba al fútbol, si tenía que forzar la quinta amarilla para poder estar, la forzaba. Mi reencuentro con Leo después de Vegas. Qué ganitas tenía de verla. Después de unos niveles de estar asqueada sin poder hacer mucho, comenzamos a jugarnos las fichas. Estoy Olin preflop con Jotas contra el as rey de picas de mi rival. ¡Aguanta ahí! Vaya por Dios, le tiran el as en el flop. Hay que pedir muy fuerte la Jota, que este torneo vale 5.300 euros. Ese 6 no vale. Tira una sota por la mama, que esto es un botazo. Casi, pero no. Me mandan pa'l reentry. Bueno, acabo de buscar la primera bala del EPT, desafortunadamente. Así que, bueno, os contaré al final del vídeo una de las 2 manos, porque una ha sido Olin preflop y la otra ha sido postflop. Bueno, ya me he registrado para la segunda, así que vamos para adentro. Solamente hay 2 en todo el festival, no es que haya 2 por día, así que es mi última posibilidad. Vamos a ver si logro tener mejor suerte que en la anterior. Vamos. Nos mueven de sala. En esta bala me ha pasado más de lo mismo que la anterior. Timings horrorosos, foldeando apuestas de continuación, faroleando y me raiseaban teniendo que abandonar, etc. Hasta que con 11 ciegas abre botón y se las enchufo en ciega pequeña con as 8 off. Desgraciadamente me paga con as 9. No me dio tiempo ni a sacar el móvil rápido y aquí ya tengo el auténtico 0%. Los 10.600 euros gastados en el evento principal del EPT más rápidos de la historia. Aquí están jugándose el heads up por 772.000 euros del torneo del vídeo anterior en el que llegué tan lejos. Os dejo arriba a la derecha el enlace por si no lo habéis visto todavía.
Han pasado unos días desde lo último que habéis visto y el motivo es que gusté la segunda bala del EPT y decidí no grabar ningún torneo paralelo porque como había planteado este viaje era que iba a grabar el Estrellas, que es el Open, que iba a grabar el EPT, iba a grabar algún high roller del Estrellas, lo que jugara, ¿no? Pero que iba a dejar algunos otros torneos interesantes pero paralelos para dar contenido en Instagram también, porque como me centro siempre a grabar el blog, muchas veces no tengo contenido para Instagram y también me motiva. Entonces, desde aquí os animo a que me sigáis en Instagram porque vais a tener mucho contenido de póker en tiempo real. Os lo dejo por aquí para que me sigáis. Ha busteado el EPT en el día 4. ¿Y de qué manera? Ahora os lo cuenta él y os da sus impresiones. Primero que todo decir que ha sido el torneo que más me he divertido en mi vida, yo creo, que he jugado muchísimas manos. Cada día que pasa creo que soy mejor jugador de torneos porque me voy dando cuenta y voy implementando cosas, añadiendo sutilezas a lo que la estrategia requiere del juego específico de torneos comparado con los jugadores de cash como yo soy. Hay muchas cosas que hay que cambiar y que poco a poco voy cambiando y que realmente me voy dando cuenta que van surgiendo efecto. La verdad es que, hombre, también cuando runeas muy bien, porque es verdad que, claro, o sea, si haces un deep run, a ver, he quedado en el puesto número 66 de 2015 personas, me parece que han sido, en una bala. Entonces, cuando runeas así de bien, llegas tan lejos, también tienes la sensación de que estás jugando mejor. Te están pasando cosas buenas, o sea, faroleas y no te pagan, puestas por valor y te pagan. Entonces, claro, tienes la sensación de que dominas todo. De que dominas, de que eres muy bueno, de que les estás meando y qué tal. Luego y está al otro lado de ahora mismo, porque yo también he tenido, casi siempre he tenido buenas sensaciones, o sea, buen run y tal, pero últimamente sí que es verdad que quizás en un downswing en cuanto pues no están viniéndome a mí las cartas de cara, por así decirlo, y yo pues noto que a veces confío de menos en mí misma o que siento que, joder, a ver si no voy a ser ganadora todavía, pero eso es todo porque es normal, o sea, luego extrapolas las manos, miras por qué has perdido, qué ha pasado y te das cuenta que simplemente es un run y que solamente hay que seguir y no escuchar esa parte que te sabotea de tu cabeza, ¿no? Que te dice que eres muy malo y que cuando estás ganándolo todo te crees que eres Dios, porque eso no es así, o sea, es imposible que de un día para otro dejes de ser ganador. Lo que hay que tener claro es que en este mundo que tiene tantísima varianza, no somos nuestros resultados, somos nuestra capacidad de tomar decisiones y mantener la cabeza completamente fría y seguir jugando, hacer volumen todo el que puedas. Al final, a largo plazo vas a ganar, pero ni eres muy bueno cuando va todo bien, ni eres muy malo cuando va todo mal, que todos tenemos rachas. Hasta el mejor del mundo ha tenido rachas en las que puede estar 50, 100 torneos haciendo 2 min cases. Hemos empezado el día 103 jugadores, yo he empezado con 450.000 puntos, que era un poquito por debajo de la media eran 600.000, pero bueno, eran todavía 38 ciegas, así que muy bien. ¿Niveles de una hora? Niveles de hora y media. Ah, de hora y media. Sí, sí. Comencé muy bien, pude robar un par de botes, luego justo una mano que tengo reyes la pierdo, me hacen trucha, me dijo que tenía en el turn de nueves y ahí volví a bajar, llegué hasta 700.000, bajé a 400.000, luego pude robar otro par de botes, me cambiaron de mesa y hubo una mano en la que fue all-in un jugador corto que tenía unas 13 ciegas o así, yo hice solo call en el botón con reyes y el de la ciega grande hizo all-in, más all-in, que tenía 5.000 puntos menos que yo, o sea, yo tenía 400.000 y él tenía, después de pagarle los 225.000 al otro, tenía 395.000 por detrás. Entonces, bueno, justo me quedé con 800.000 porque salió el as, tenía as 5 el que puseó, yo reyes, y el que puseó en la ciega grande tenía jotas, cayó el as en la ventana y luego me llevé el sidepot. Sí, en media 900.000. Sí, pero bueno, le cayó el as, pero es que llegó a la mano, bueno, robé un par de botes más, me puse en 900 y poco, y bueno, abrió cutoff, yo en ciega grande otra vez reyes, o sea, me ha tocado 5 veces reyes hoy, y he perdido las últimas 3, y de hecho las otras 2, pues un bote de nada, de cebet y se tiran. Yo en bebé, o sea, me abre a 10.000, 15.000, me abre a 30.000 en el cutoff, yo en la ciega grande... ¿Cuánto tenía él? Él tenía 1,5 millones. Yo en la ciega grande le pongo 140.000, la ciega grande siempre va polarizado y va grande por la posición, y él me hace all-in directo, 900.000. Pago, tiene a rey, cae J10, 6, dama, 6. de escalera y ha sido el bote que más me ha dolido en mi vida. O sea, he notado el picor, el dolor, lo he notado por dentro de hasta un jugador tan experimentado como yo. Y fíjate que no ha sido ni tantísimamente grave, porque en este juego te pueden pasar manos infinitamente peores. Te puede pasar lo mismo a falta de 10 jugadores, a falta de 7, que sí que cobras bastante, pero puede ser en dinero, puede ser mucho más. Este pues era un bote de 150.000 que, bueno, al final... 150.000 se refiere a euros. Sí, sí, que valía eso.
Que digamos que mi stack podría valer más o menos eso de ICM. En ese momento. Sí. Porque el chip leader tenía 2 millones y eso era bote de chip leader. De 2 millones, O sí, de, para o de empatarles. segundo o para... Sí, empatábamos. Falta de 66 jugadores, ir chip leader a el otro escenario es en la calle. En la calle y cobrar 22.800 euros, que no está mal, pero una vez llegas a estos spots, tener un 70% de tener un bote de 2 millones o un 30% de ir a la calle, pues cambia mucho las carreras de póker cuando cae una cosa u otra. Sí, la verdad que sí. Así que le he dicho, vámonos corriendo a disfrutar de este día, a pegarnos un buen homenaje y al cine a ver Jurassic Park World. Jurassic Park. Esto en mi casa es súper popular, o sea, nos comemos muchísimos en Navidad. Es una de las cosas que mi padre suele comprar cuando va al mercado de Alicante. Son como pipas. Que lo grabamos bien. Que no, tío. Te lo voy a enseñar y va a ser mejor que el tuyo. I just wanna give you something to believe in. Believe in. Believe in. I just wanna give you something to believe in. Believe in. Llevo todo el día porreando la mesa en este torneo que es un Mystery Bounty de 1.650 euros de inscripción. No había grabado nada porque no suelo llegar lejos en este tipo de torneos. Pero aquí estoy, en burbuja y doblando la media. Yo estoy ahí sentado, con ese stack contrapelado. Nunca he abierto ningún sobre misterioso en un torneo en vivo. Tengo muchas fichas y mañana cubriré a gran parte de la mesa. Pero primero vamos a atizar la burbuja. Javi. Vámonos. No pones la bebé encima, no pones la bebé. Ah, no pongo la bebé. No Big Blind. ¡Vamos! Ahora, Javi, ¿cómo se juega un Mystery Bounty? Cuando van a ir, pagas con todo. Con absolutamente todo. La puedo liar parda, ¿eh? 3, 2 de distinto palo, gol. ¿Sí? 7, 2 de distinto palo, gol. Vale, tomo nota. Pagan 2 por delante, pagas tú por detrás. ¿Qué acabas de decir, Jorge? Que un horror jugar en tu mesa. Qué asco, te has fileteado 18 manos, me ha ganado todos los botes. Muy buenos días, nos tenemos que ir corriendo porque estamos en el día 2 del Mystery Bounty de 1.650 euros. Estamos Javi y yo, los dos. Encima, ¿sabéis qué? Nos ha tocado la misma mesa. Él va pelado, yo llevo fichas, normalmente eso suele pasar al contrario, pero esta vez no. Si hay que bustearlo, lo bustearemos. Esperemos que tenga encima el sobre gordo, pero lo importante sería que nos pudiéramos mantener los dos ahí el máximo tiempo posible. Es un Mystery Bounty, yo no tengo ni idea. Al final se hace pues una lista con todos los premios que hay, se saca el sobre medio, imaginaos que en este caso son 2.000 euros de averaje, ¿vale? Porque hay uno o dos de 25.000, habrán muchos de 500, bueno, el caso que de media serán de 2.000. Entonces eso lo pasas a bebés y eso es más o menos lo que tienes que añadir al bote cada vez que tienes que pagar para saber si te da o no. Como eso es una tarea un poco compleja, vamos a decir, yo lo que voy a hacer es, hemos calculado que son 7 bebés que vale cada bounty, entonces bueno, pues si alguien me sobea 20 ciegas, pues al final le quitas a ese stack unas 7 bebés y más o menos pagas con el rango que sea, son 13, ¿no? Pues más o menos yo voy a hacer eso, no tengo ni idea.
ya la verdad que yo soy la chip leader de la mesa. Por eso no me gusta jugar estos Mystery Bounties porque, bueno, además hay que estar muy pendientes de si sale el gordo, porque, bueno, si salen los gordos ya prácticamente se puede convertir como en un torneo normal, que eso es lo que me mola a mí, estar con un stack gordo y qué pena que sea en esto, porque yo no lo controlo y no me siento bien cuando no controlo algo. Entonces, nada, vamos a ver si podemos... Javi, pide el Uber ya, porfa. Entonces, bueno, vamos a ver si puedo no liarlas muy pardas. Y Como me eches a mí, duerme en el sofá, ¿eh? Tú duerme en el sofá como me eches a mí. Y que si no te eche yo, que te eche otro, ¿no? Y entonces No, se dobla... Que me doble otro. Y ahí sí te echa. Pues, ¿qué vamos a hacer? Otro día será mañana, saldrá el sol otra vez. Pues para eso aquí vienen para casa. A ver, lo importante es estar los dos, Voy a el mirar máximo sobrecito, tiempo Voy a mirar posible. el sobrecito a ver qué tengo, y si tengo 25K, digo, Lucy, ven a por mí. Sí. A ver, chicos, esto no es así porque los sobres se guardan en una especie de caja de cajón y cuando tú vas con vas con una placa que pone Mystery Bounty, entonces vas y tú coges un sobre. No es que Javi tenga, no es que cada uno tengamos un sobre y lo miramos. Como online te sale aquí el sobre y Sí, se abre, encima de tu cabeza, sí. Encima de tu cabeza, no. Aquí es un cofre, todo lleno de sobres, tienes que sacar el olfato y coger el bueno. Eso es. Entonces, bueno, soy la novena desde los... ¿Cuánto quedamos? 119. Quedamos 119, voy la novena, Javi, bueno, está por abajo, tiene unas 11 o 12 ciegas, porque ayer terminamos en 6.000, pero hubo un turbo, yo creo que el turbo termina más tarde normalmente, entonces serán 6.000. El siguiente nivel, pues lo que quede de nivel del 6.000. Tienes como 60 ciegas, ¿no? Y yo tengo casi 400.000, 387. Pero es eso, es una pena haber tenido tanto stack que no sea un torneo normal, que más o menos pues yo ya sé qué hay que hacer. Bueno, aquí todo el mundo juega de revolera. Bueno, yo veo que la gente se las juega como muy frescas y yo creo que, a ver, tampoco haz que haya que jugárselas tan frescas, ¿no? Al final son 7 bebés de media, En este caso es que el bounty, o sea, el buying son 1.650. Sí, y 500 va para el Son 150 de rake, 500 para el bounty y 1.000 para el price pool. Sí. Entonces, no es lo mismo cuando es un tercio del buying al bounty o es la mitad. Exacto. Aquí hay que volverse loco, pero no tanto. No tanto. Así que vamos para allá, porfa, porque vamos muy mal de tiempo. Empezamos a las 12:30, son las 12:02 y tenemos que ir hasta el casino, así que vamos para allá. Que no se te olvide nada. Well, you know I'ma blow your mind. Live it up, turn it on. Gonna rock the night. That's just our style. That's just our style. That's just our style. Empiezan los fuegos artificiales por los bounties. De media, cada uno vale 3.500 euros y el salto de premios que hay es ridículo en comparación. Tan solo 100 euros. Así que hay que ir de cabeza a por los sobres misteriosos. Tengo la fortuna de ser la chip líder de la mesa, así que puedo eliminar a cualquiera. ¿Será este el torneo en el que me estrene abriendo sobres en vivo? That's just our style. Esta mano es muy graciosa. Limpeo preflop rey 7 off con el rey de tréboles. Es un bote multihuella al flop. Y juego check call, check push cuando completa color en river con topper que convierto en farol y lo tiro de dobles parejas. Además, el comentario del hombre fue: nah, nunca tienes farol aquí. Y me lanza las dobles parejas boca arriba. Aquí estoy Olin cubriendo a los dos con A7 de corazones contra rey dama y dieces. Sí que es call, fácil. Nada, me ganan los dos y le meten un mordisco grande a mi pila de fichas. Me quedo más o menos con la mitad del stack. En esta mano pusea UTG1 13 ciegas y yo estoy en la ciega grande con J5 off. No sé mucho de bounties, pero cubriéndolo me tiro a por el sobre. La mala noticia es que tiene una mano que me lleva dominada, As J off. Venga, Krupi, tírame ese 5. Ni rastro del 5. Buah, esa ya sentencia mi mano y voy al 0%. La verdad es que no sé si hay que pagar o no. Ayúdame y déjame en los comentarios si hubieras pagado o no y por qué. Muchas gracias. Aquí le puse a la ciega pequeña cubriendo a Javi que le paga al toque con As-Rey. Mala suerte para él. Queda eliminado del torneo cobrando 1.850 euros. Perdemos a Javi y yo un comienzo terrible.
así que la cosa no va muy bien para nosotros. GG, Javi. Otro 5, pero no lo suelta. Primera vez que pongo mi torneo en riesgo. Voy all-in y me cubren. Muy buena situación para doblarme. 10 contra As 9 suited. Me encanta ese flop. Muy seco a pesar del backdoor de diamantes. No sé para qué digo nada. Hay que esquivar ases y diamantes, que es un botazo. ¡No! ¡Qué doloroso! Vaya tildazo. Me voy a llorar a una esquina con mi premio de consolación de 2.450 euros. Estoy muy tildada, la verdad. O sea, no me siento nunca mal jugando torneos. Busteo, mira que busteo, tal, no sé qué. Pero tío, es que es jugar bounties y te prometo que, o sea, es que me tildan mucho. Voy chip leader, llego chip leader de la mesa. Voy 2 veces all-in. Una que tengo que pagar en E2, que ahora lo miraré, creo que sí que es call en E2. Y otra que limpeo a 7 suited, uno va all-in, otro va all-in y yo cubro a los dos. Bueno, lo habéis visto ya, no cae el as. Uno de E2, palmo también, que encima voy dominada. Y ahora pillo 10, nada, todo lo demás mierda. He pasado a ser la más corta, no cubría a nadie. Me lo juego con 10, me pagas 9 y pilla el as en el river. O sea, crueldad. No me apetece nada jugar, estoy tildada. Y eso que a mí, esta sensación no me pasa jugando ningún torneo de póker más que los Mystery Bounties. O sea, voy a hacer una promesa. Eso es como el que se autobanea del bingo. Pues yo voy a hacer una promesa, porque a mí no me sienta bien jugar esto. Aparte que tampoco es que yo, no es que haya perdido porque no lo haya estudiado, obviamente, pero voy a hacer una promesa aquí, delante de todos, sois testigos, no vuelvo a jugar un Mystery Bounty. O sea, los KO estos que si lo eliminas te llevas su dinero de ese momento, vale. Pero un Mystery Bounty no pienso jugar más ya. O sea, ya en el de 3K dije, no voy a jugar un Mystery, porque no me gustan, tal. No sé quién me preguntó, tal. Digo, no, me voy al 1100, que no me gustan los Mystery. Estaba jugando muy bien ayer, metiendo presión, todo muy bien, divirtiéndome mogollón, que hacía un montón de tiempo que no me pasaba en las mesas, como ya puse en Insta. Y, tío, y tengo que venir super deep, novena de 119 en un Mystery en lo que me lo tengo que jugar con un puto J5, ¿sabes? Off. No, es que todo lo que me trabajo ayer me lo tengo que jugar con un puto J5 off. Encima tienen más J. No quiero jugar más hoy. ¿Tú quieres jugar? Hay un high roller de mujeres, pero es que no me apetece jugarlo, es que me voy a sentar y la voy a regar. O sea, tío, uff, nada, muy mal. Bueno, nos hemos venido a que se nos pase un poco la bufa aquí y pensar a ver qué más jugamos. Pues ya estamos por aquí de vuelta en Portugal. Estoy en la oficina sacando las cuentas de qué tal nos ha ido tanto a mí como a la casa el viaje del Festival del EPT de Barcelona. Quería compartirlo con vosotros para que vierais la realidad del póker, así que vamos a ello. Yo he jugado, como veis en pantalla, un total de 8 torneos, que en realidad no es nada. Al final en vivo se puede hacer muy poquito volumen, pero bueno, 8 torneos, es lo que hay. He gastado un total de 24.700 euros en inscripciones y he recuperado en las mesas 14.290 euros. Eso hace que haya perdido un total de 10.410 euros para mí en las mesas en el Festival del EPT de Barcelona. Por otro lado está Javi, que él ha jugado, como veis también en pantalla, 6 torneos, ha gastado un total de 13.775 euros en inscripciones y ha recuperado en las mesas 27.075 euros. Él ha conseguido tener un profit de 13.300 euros. Si sumamos el beneficio de los dos en las mesas, la casa ha obtenido un beneficio de 2.890 euros. Ahora vamos a los gastos. En el avión hemos gastado 300 euros los dos vuelos de Lisboa a Barcelona, Barcelona-Lisboa. El hotel nos ha salido por 2.800 euros para 12 noches con desayuno incluido. En Uber hemos gastado unos 250 euros porque hemos hecho trayectos del casino al hotel, viceversa. Lo que realmente ha hecho que ascendiera a esta cifra han sido los 2 Uber que hemos cogido del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto. En comida hemos hecho una estimación, pero ha sido de 600 euros. Así que los gastos totales han ascendido a 3.950 euros. Si cogemos los profits que hemos tenido en las mesas y le quitamos los gastos que hemos gastado, se nos queda el viaje en un total de menos 1.060 euros. Para que veáis que aunque me hubiera ido muy bien en el Open, al final han sido 8 torneos en los que el EPT solo ya
me ha costado 10.600 y demás. Al final, los torneos en vivo son así y simplemente hay que seguir metiendo volumen porque, chicos, llegará el día en el que pinchemos 200, 300 o medio millón de euros y lo traeremos todo al canal para que lo veáis, como siempre, tanto las pérdidas como las ganancias. Ahora, sin más dilación, te dejo con el adivina las dos que llevo, que espero que participes en los comentarios, que yo siempre los leo. Adivina las dos que lleva mi rival. Estamos en el torneo de Mystery Bounty del EPT de 1.650 euros. Tenemos 50 ciegas efectivas que son 30.000 puntos. Abre Jorge Ríos en botón a 1.200 puntos. Y yo en la ciega grande decido poner un 3-bet a 5.100 con as 10 de picas. Jorge nos hace 4-bet a 11.500. Yo decido pagar. El flop es J75 Rainbow, pero tiene una pica. En bote de 23.900, Jorge nos betea 2.700 puntos. Aquí decido pagar porque tengo el backdoor de color, el backdoor de escalera y una overcard por encima del board. Además, como nos apuesta un décimo del bote, me parece que es un sizing que con esto nos da para pagar. El turn es el rey de picas. En bote de 29.300, Jorge nos apuesta 4.300. A mí aquí me quedan por detrás unos 17.700 puntos y tenemos una decisión que tomar. ¿Podríamos hacer call y salir donkeando algunos rivers que fueran interesantes? ¿O por el contrario también podemos hacer all-in, ya solo con tirar algunas veces a manos como as-dama? Sería una forrada. Te dejo 5 segundos para que vayas a los comentarios, me dejes qué harías tú en mi situación y de paso me digas qué mano puede tener Jorge aquí. Yo decidí ir all-in y Jorge me pagó en menos que canta un gallo. El river vino en forma de 2 de picas, ganamos el bote y Jorge tiene pareja de jotas. Lo siento mucho, Jorge. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que ha tenido esta saga del EPT de Barcelona. Vamos a volver otra vez con Las Vegas, encima lo más importante que es el main event y la mesa final de Leo Marguech, que eso es súper interesante, está muy guay. Así que te espero la próxima semana para verlo. Suscríbete que es completamente gratis y déjame un like si te está gustando. ¡Adiós!